Buenos días. Desde Casa de Gobierno de la provincia de Mendoza vamos a comenzar con el anuncio encabezado por el ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibáñez, junto a la ministra de Salud, Ana María Nadal, y el subsecretario de Deportes de la provincia, Federico Chapeta. Bienvenidos. Buenas tardes a todos los mendocinos y a todas las mendocinas. Vamos a trasladar de alguna manera los distintos anuncios que tienen que ver con el decreto de necesidad de urgencia 520 que ha dictado el presidente de la Nación y que ha sido publicado en el boletín oficial en horas de la madrugada de hoy. A raíz de esto, el gobernador de la provincia de Mendoza había decretado una prórroga de 24 horas a la espera del decreto para poder de esta manera analizar las medidas nacionales y ajustar la normativa y las decisiones que tienen que ver con la provincia. Lo fundamental, que me parece que tiene que ver con la esencia del decreto y lo que significan las medidas en adelante, es que Mendoza, la provincia de Mendoza y todos sus departamentos, a raíz de la situación epidemiológica en la que se encuentra, está comprendida dentro de las provincias que salen del aislamiento social preventivo y obligatorio e ingresa en la etapa del distanciamiento social preventivo y obligatorio. Esto que por un lado, por supuesto, nos tiene que hacer sentir conformes y bien a todos los mendocinos y a todas las mendocinas. Tiene que ver con un trabajo muy arduo que se ha realizado a lo largo de estos 70 y pico de días, no solamente desde el gobierno de la provincia y desde las decisiones que el gobernador Rodolfo Suárez ha ido adoptando en este periodo, sino también por el alto grado de cumplimiento que los mendocinos y las mendocinas han demostrado a las distintas normas, restricciones, medidas sanitarias que tenemos que ir cumpliendo y que tenemos que seguir cumpliendo. Nos ha permitido y nos permite hoy estar dentro de las provincias que pueden pasar de un esquema hacia el otro. O sea que esto significa una mayor flexibilización de nuestras actividades diarias y de lo que se puede realizar, pero también significa mucha mayor responsabilidad. Muchísima mayor responsabilidad por parte ya de todos y todas, es decir, hoy está ya en manos de los mendocinos y en manos de las mendocinas que podamos continuar en el esquema de este escenario de distanciamiento social preventivo y obligatorio y no tengamos que volver hacia atrás como sucede o está sucediendo con algunas provincias que no han podido, por su situación epidemiológica, estar dentro de esta etapa de distanciamiento. Repito esto porque me parece que es muy importante, después de un esfuerzo muy arduo por parte del gobernador y del equipo de gobierno de estos últimos 70 y algo de días, y sobre todo de todos y cada uno de quienes hoy están en la audiencia y nos están escuchando. Insistirles que es muy importante que cumplamos, que nos cuidemos, que acatemos las normas y que sepamos que todas estas normas y las limitaciones tienen que ver justamente con aspectos que, bien cumplidos por todos y cada uno de nosotros, nos llevan siempre a mejor puerto. Por otra parte, señalar aspectos centrales de lo que va a ser el decreto del gobernador de la provincia, que va a estar publicado en nuestro boletín oficial en horas de la noche de hoy, vigente a partir de mañana, bueno, para señalar fundamentalmente el paso de la etapa del aislamiento al distanciamiento. Vamos a dejar sin efecto el requerimiento de las salidas a distintas actividades con el final del número de los documentos nacionales de identidad, es decir, no va a regir a partir del dictado del decreto, es decir, a partir de mañana, ya no más la limitante en cuanto a las salidas vinculadas al número de DNI. Por otra parte, conjuntamente con el decreto que hace el paso hacia el distanciamiento social preventivo y obligatorio, ya la provincia había obtenido con anterioridad al DNU nacional la autorización por parte del presidente de la Nación o del jefe de gabinete de ministros para habilitar centros comerciales y gimnasios que había sido solicitado por el gobernador de la provincia. Conjuntamente con el decreto se acompañarán adjunto a él los protocolos correspondientes a centros comerciales, a gimnasios
y también la autorización para la realización de deportes individuales, con una aclaración fundamental, y es que a partir de mañana, sin lugar a dudas, los centros comerciales van a poder abrir. Ya me voy a referir seguidamente a los horarios, pero siempre bajo el estrictísimo protocolo que se va a acompañar en el decreto. Lo mismo sucede con los gimnasios, y respecto a los deportes individuales, en general, sus protocolos han sido trabajados por la Subsecretaría de Deportes del Ministerio de Salud y Deportes de la provincia. A ellos se va a referir el subsecretario de Deportes, si hace falta aclarar algo sobre los alcances de los deportes individuales, y sus protocolos de cada uno de estos deportes están sujetos a el análisis en este momento y finalización del trámite de aprobación por parte del Ministerio de Salud, es decir, dentro de la misma órbita del Ministerio de Salud. Aclarar, entre otras cosas, que además de que ya no rige la limitación del Documento Nacional de Identidad, se van a poder seguir realizando las reuniones familiares, y ahora vamos a sumar las reuniones de amigos o de amigas, siempre hasta el número de 10 personas. Una limitación fundamental que coloca también el Decreto Nacional en el paso de una etapa a la otra tiene que ver con la cantidad de personas máximas que por actividad se pueden realizar, y entre esas fundamentalmente las reuniones familiares y las reuniones de amigos no pueden superar en ningún caso 10 personas. Sugerimos, pedimos a todos y a todas, por favor, evitar dentro de lo posible, en todos los casos, la utilización del transporte público. Es decir, que el transporte público se utilice para aquellas circunstancias que realmente, aquellas personas que realmente lo necesitan utilizar. Sabemos que es importante el transporte público, pero también sabemos que, entre otras medidas de las que se han adoptado en los últimos días, desde que comenzó el periodo de aislamiento a la fecha, si han habido medidas que han tenido un efecto muy beneficioso por el tema epidemiológico, ha sido las salidas por DNI, justamente, la restricción en el uso del transporte público, y lo que estamos haciendo ahora y vamos a hacer en este decreto que va a ser publicado esta noche es una sugerencia, por favor, a que la utilización del transporte público sea el mínimo indispensable y que hagamos todos un esfuerzo para trasladarnos de alguna u otra manera y dejemos para que las personas que realmente lo necesitan sean quienes utilicen el transporte público. Vamos a mantener el aislamiento por 14 días de todas aquellas personas que ingresen por cualquier punto de nuestra provincia en los hoteles, como lo venimos haciendo, como también vamos a mantener y controlar férreamente las medidas que se adoptaron y se comunicaron la semana pasada respecto del transporte de carga, es decir, de camiones. Las 3 categorías distintas, esto ya se explicó la semana pasada, se mantiene vigente, no hay cambio respecto de este punto. Respecto de los horarios, y a los fines de tratar de aunar horarios y de que sea, digamos, y que de alguna manera encuentren una lógica a los distintos horarios que se han venido manejando en las distintas actividades, para el comercio será de 10 a 19 horas, para los centros comerciales de 10 a 19 horas, lo que tiene que ver con la actividad comercial, es decir, los negocios que están en los centros comerciales, y la extensión desde las 10 hasta las 23 horas de los restaurantes que se encuentren, restaurantes o bares, que se encuentren en los centros comerciales. Es decir, que el comercio, digamos, propiamente dicho, dentro de los centros comerciales debe cerrar a las 19, abre a las 10, y los restaurantes, bares que se encuentren en los centros comerciales continúan hasta las 23. De esta manera también se aúna el horario de cierre de estos restaurantes y bares con los restaurantes y bares en general que están fuera de los centros comerciales, que tienen apertura a las 7 horas y cierra a las 23, mismo horario también para los delivery. En cuanto a los supermercados, será de 10 a 19 horas, y en cuanto a los gimnasios, deporte, esparcimiento, no solo ya no va a regir el DNI, que no rige para ninguna actividad, sino que tampoco va a haber un horario para realizar estas actividades, pudiéndose realizar a cualquier hora. Por otra parte, existe una prohibición general proveniente del decreto de necesidad y urgencia del presidente, pero que también tiene que ver con las medidas que estamos adoptando, y es que en ninguna de las actividades habilitadas, insisto, se pueden realizar reuniones que excedan las 10 personas.
Vamos a mantener el concepto de la cercanía. ¿Qué significa el concepto de la cercanía? Que las distintas actividades, las reuniones, que ahora no tienen DNI, tampoco tienen horario, ¿sí?, se tienen que realizar dentro del concepto de la cercanía geográfica. La cercanía geográfica significa básicamente la idea de el Gran Mendoza, el Valle de Uco, el este, el sur de la provincia, si los pensamos desde el concepto de los oasis. Obviamente distanciamiento social, tapaboca, todas estas medidas generales se mantienen para todas y cada una de las actividades. Se encuentra prohibido por el decreto de necesidad de urgencia, por el artículo 9, los eventos públicos, los cines, los teatros, los centros culturales, el transporte interurbano e interjurisdiccional, y respecto del turismo, el cual se encuentra prohibido, ¿sí? Estamos haciendo una evaluación, el gobernador está haciendo la evaluación de la posibilidad de solicitar a la Nación para pedir autorización a que podamos realizar lo que podemos denominar turismo interno. Es decir, no el turismo en términos generales, sino en determinadas zonas geográficas internas de la provincia, pero repito, esto está prohibido el turismo, esta evaluación del señor gobernador para pedir la autorización correspondiente. Creo que en términos generales son estas las decisiones que va a contener el decreto del gobernador que estará publicado en el boletín oficial, pero para finalizar vuelvo un poco sobre el principio para reiterar que si hoy la provincia de Mendoza tiene la situación epidemiológica que tiene, si hoy podemos estar dentro de las provincias que tienen la posibilidad de pasar a una etapa de distanciamiento y salir del concepto del aislamiento, es no solo por las decisiones que se han ido tomando gradualmente a lo largo del tiempo por parte del gobierno de la provincia, sino fundamentalmente por el cumplimiento al que se ha dado a todas las normas, protocolos, sugerencias que desde el gobierno se ha hecho y que todos y cada uno de ustedes ha cumplido. De esta manera, una vez más, pedir por favor a toda la ciudadanía, seguir cumpliendo con las normas, revisar los protocolos en cada una de las actividades, no desatender los protocolos, no entrar en un proceso de relajamiento, que lo que menos queremos es que esta situación, por conductas que no impliquen ajustarse a las normas, se revierta y tengamos que hacer pasos para atrás. Así que bueno, esto es lo que tengo como para reseñar en términos generales, luego estaré abierto a las preguntas que tengan que formular, o que quieran formular, perdón, pero una vez más les pedimos por favor, está en manos de ustedes. Muchas gracias. Vamos a comenzar con las consultas de los periodistas presentes y también algunas que ingresan desde las distintas vías de comunicación. La primera. Buenas tardes, Victoria Fierro para Radio Mitre Mendoza. Mi pregunta es para la ministra de Salud. Ministra, ¿cómo continúa la investigación epidemiológica de los casos de Las Heras y del geriátrico y por qué se lleva entonces a tomar esta decisión? Buenos días a todos los mendocinos y las mendocinas. Seguimos en investigación epidemiológica en ambos casos. Justamente esta decisión del distanciamiento social, de pasar de aislamiento social a distanciamiento social, se lleva y el presidente de la Nación autoriza a la provincia de Mendoza a formar parte del grupo de provincias que están en la posibilidad del distanciamiento social, justamente porque luego de estudiar los conglomerados hemos podido advertir que no hay contagios ni grupos fuera de este conglomerado que se encuentren positivos después de la investigación epidemiológica que hemos realizado. Entonces, en definitiva, la argumentación es que seguimos sosteniendo que no hay evidencia en la provincia de Mendoza de circulación comunitaria y seguiremos investigando los conglomerados que nos han quedado sin definir el nexo epidemiológico. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Pedro Fernández de Canal Acequia. Mi pregunta es para Federico Chapeta. Con respecto a los deportes, ¿cuáles deportes van a estar habilitados y cuál es la situación de los clubes? ¿Van a tener algún tipo de ayuda? ¿Se van a abrir sus puertas? Bueno, está buena la pregunta porque nosotros trabajamos hasta la semana pasada, antes del DNU presidencial, con los deportes individuales y gimnasios. Como bien explicó el ministro, a esto se suman otras actividades. Vamos a ir aprobándolos con la ministra y su equipo de especialistas, pero esto incluye siempre en el contexto de un máximo de 10 personas algunas actividades en los clubes. Eso significa que más allá de los deportes individuales que son innumerables, por eso vamos a ir aprobándolos
día a día con mucha celeridad, pero necesitan, por supuesto, una aprobación de los protocolos que son muy serios. Recalco, los han presentado, los tenemos en carpeta, es tiene que haber una revisión de especialistas para ponerlos a funcionar. Los clubes van a poder funcionar en algunas actividades siempre y cuando no superen lo que el DNU dice, 10 personas. Es una muy buena noticia para los clubes también, para que se entienda. Actividades no competitivas, no de contacto, con mucha responsabilidad en el distanciamiento, pero cero vida social, ¿sí? Cero actividad social. Es un paso muy importante que también abarca a los clubes de la provincia de todos los deportes. De Canal 7. Iba a hacer otra pregunta, pero me gustaría que me explicara eso de las actividades individuales, cuáles serían exactamente y a partir de cuándo comenzarían. Y le sumo mi pregunta, que era sobre la que tenía pensada sobre el tema de la reunión de amigos, que hablan de 10 personas. ¿Esta reunión de amigos de 10 personas es en casas particulares, por ejemplo, o se puede optar por ir a un bar, 10 amigos, y no 6 como estaba permitido? Hago 2 en una. En realidad, el protocolo de funcionamiento de restaurantes y bares se mantiene tal cual está vigente. No hay un cambio en cuanto al protocolo en el restaurante o en el bar, es decir, se mantiene exactamente igual. No pueden asistir más de 6 personas por mesa. Cuando hablamos de reuniones de amigos, reuniones familiares, ya ahora, con la posibilidad de hacer las reuniones de amigos sin horarios determinados y sin días determinados, nos referimos a reuniones privadas, ¿sí? Y no en casas. Claro, eran las reuniones familiares que anteriormente se podían realizar sábado, domingo y feriado, y a un determinado horario, ahora se pueden realizar cualquier día y se le suma la posibilidad de hacerla con amigos, pero en casa. Mientras que cuando salimos al restaurante, cuando salimos al bar, etcétera, mantenemos la vigencia de los protocolos. Por supuesto, podrán asistir más de 6 utilizando 2 mesas, en todo caso, o las que hagan falta, pero no la posibilidad de que se amplíe la cantidad de personas por mesa en los bares y en los restaurantes. Los deportes individuales que no quedó claro, por ejemplo, a partir de mañana, ¿qué deportes serían? ¿O necesita también que se apruebe un protocolo antes? Un día más de paciencia. Miércoles empezamos a comunicar muy bien cuáles son los deportes individuales, por dar ejemplos como tenis, golf, pádel, tiro y tantos que presentaron, que están por supuesto analizados, pero debemos hacerlo con el comité de especialistas para trabajar rápidamente para que esta semana ya se pongan todos en vigencia. Va a ser durante la semana que vamos a comunicar, no tienen que esperar mucho más, pero lo vamos a ir haciendo día a día. Buen día, ministros. Pablo Gerardi de Radio New. Para aclarar cómo es el tema del tránsito intraprovincial entre diferentes oasis, si se puede hacer, por ejemplo, si hubiese deseos de ir a un restaurante con reserva en Valle de Uco. Y dentro de toda esta liberalización del distanciamiento, ¿qué pasa con los permisos que eran exigidos hasta ahora? Gracias por la pregunta. Vuelvo a reiterar el criterio de la cercanía y también la prohibición del transporte interjurisdiccional. Cuando hablamos de transporte interjurisdiccional y transporte interno, estamos hablando de transporte público, entonces eso se encuentra prohibido, no va a cambiar en este sentido. Y el concepto de la cercanía significa que lo que tenemos que mantener es la idea de que las salidas, tanto reuniones familiares como amigos en casa, se tienen que realizar dentro del concepto de la cercanía. Gran Mendoza, el Valle de Uco, el este, ¿sí? El sur, y moverse dentro de esos oasis, ¿sí? No la posibilidad, tenemos que entender, digamos, la importancia de que la gradualidad de esto es lo que nos ha llevado o nos está pudiendo llevar a todos a avanzar día a día esto. Entonces, la idea del centro de la ciudad de Mendoza, por ejemplo, a juntarse con amigos en el sur, no. Está claro que tiene que darse dentro del marco de esta zona geográfica. Eso es lo que señalaba como el concepto de la cercanía, que lo venimos aplicando con la familia, lo venimos aplicando con los otros conceptos, con las otras actividades previo a esta decisión, con lo cual mantenemos ese criterio. En cuanto a los permisos, están los permisos de circulación, digamos, nacionales que se tramitan como hasta ahora, y ustedes saben que quien ingresa a esos permisos también tiene que ubicar la provincia en la cual
en la cual reside o vive y por ende ahí eso está vinculado con las distintas prohibiciones que existen, con lo cual las actividades previstas están en esos permisos y ese es el permiso de circulación con el que se debe uno movilizar. Aprovecho y repito una cosa que a lo mejor, y por la pregunta que me ha formulado, vale la pena reiterar. Cumplamos y tratemos de cumplir todos el tema también de la cercanía y no utilización del transporte público, porque lo que no queremos es tener que volver a una situación de aislamiento. O sea, la forma de no volver al aislamiento es cumplir acabadamente con cada una de estas cuestiones que hemos planteado y que están siendo objeto de respuesta en estas preguntas que ustedes están formulando. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Franco Díaz para Aurora Argentina. 3 preguntas, 2 para el subsecretario y 1 para el ministro. Para el subsecretario le quería consultar qué pasa puntualmente con los gimnasios de clubes y si justamente se puede hacer alguna alternativa, ya que van a volver a los entrenamientos los clubes, ¿qué pasará con algunas otras actividades que no sean gimnasios? Los gimnasios van a estar habilitados. Dentro de las posibilidades de hacer actividad en el club están gimnasios, con el estricto protocolo, por supuesto el mismo de los gimnasios privados, es el que va a cumplir el club. Y con respecto, y la otra pregunta era, ¿qué pasa además de gimnasios? Bueno, justamente, van a tener la normativa de 10 personas también para las actividades de entrenamiento, siempre distanciamiento, 0 contacto, no hay competencia, que quede bien claro, pero esa normativa los abarca también para hacer actividad. ¿Sí? 10 personas en un horario únicamente que están ellos y 0, o sea, no se usa cantina, no se usa vestuarios, no hay vida social. Pero la actividad deportiva por ahora va a ser habilitada con entrenamientos y distanciamiento. Perfecto. Y otra consulta que ha llegado varios mensajes, ¿qué pasa con el tema de la pesca deportiva? No sé si... Sí, está contemplada, por supuesto, como un deporte individual. Está contemplada también. Lo vamos a ir comunicando justamente en estos días, lo más rápido posible, pero está contemplada. Todos los deportes individuales, ninguno queda fuera, van a ser autorizados durante estos días, todos. Última para el ministro Ibáñez, consultarle por el tema de las reuniones de amigos. Recién usted decía que en caso de los familiares, de las reuniones familiares, estaban respetando cierto horario. Ahora con las reuniones de amigos, ¿va a seguir siendo el horario hasta las 23 o ya no existe el horario? No, tanto reuniones de amigos como reuniones de familiares no tienen ya ni días ni horarios determinados. ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Jorge Fernández del Post. Una consulta más de evaluación, digamos, que sería estos 81 días de aislamiento que hemos atravesado. Sacar un poco, si vale la pena, sacar un poco la evaluación de este proceso que hemos atravesado entre todos, el gobierno y la población. Y además, si tienen alguna proyección de esta nueva fase, cuánto va a durar, qué niveles de previsibilidad tienen. Bueno, es un poco para englobar un poco esta situación que estamos llegando al final de una fase y entrando en una nueva, evidentemente. Bueno, desde el punto de vista, hay varias evaluaciones para que se puedan realizar. Desde el punto de vista sanitario, creo que hay una muy importante para hacer, que es que en conjunto, con mucho esfuerzo y preparándonos como gobierno y puntualmente como sistema de salud, pero también como toda la sociedad en su conjunto, hemos logrado evitar los casos, evitar los contagios y evitar la transmisión comunitaria. Esa es la primera evaluación, que fue sumamente oportuna, aunque dura y difícil, la decisión de hacer el aislamiento preventivo y obligatorio, que nos ha costado mucho a todos los mendocinos. Ha sido realmente nuestra vacuna y ha impedido que se aumenten los casos de contagios y que hoy el sistema de salud esté demandado en condiciones difíciles de atender. Creo que es una muy buena evaluación que tenemos que hacer, inclusive en la que voy a hacer también tomar las palabras del ministro de Gobierno, en la que todos los mendocinos han puesto mucho esfuerzo y han sido muy responsables. Por lo tanto, como parte de la evaluación, mirando para atrás, estos 77 días también forma parte el mirar para adelante y pedirles a todos que continuemos con la absoluta responsabilidad
de seguir cuidándonos y de atendiendo a los protocolos y de tomar las precauciones y de seguir usando fundamentalmente tapabocas, medidas higiénicas y el distanciamiento entre personas, porque lamentablemente si nosotros empezamos a notar, y forma también parte de la evaluación, un aumento de casos, un creciente aumento de casos, vamos a tener que volver para atrás con estas medidas, situación que la verdad que no queremos los mendocinos. Queremos ir asumiendo cada vez más una nueva normalidad en tiempos de pandemia con las responsabilidades de cada uno. Creo que la provincia de Mendoza, como algunas otras provincias, ha tenido un muy buen desempeño, digo, no solo desde el sistema de salud y desde los equipos que los reconozco plenamente, sino desde el comportamiento social y fundamentalmente desde el liderazgo del gobernador, con un equipo de gobierno que ha sido verdaderamente muy oportuno y eficiente la decisión. Vamos a comenzar con consultas que nos llegan por las distintas vías de comunicación. La primera es para el ministro Ibáñez. ¿Qué va a pasar con la administración central si se vuelve al trabajo, a la actividad normalmente? Bueno, respecto de la administración central, hasta el momento, como ustedes saben, veníamos trabajando con un horario de 9 a 14 horas y propiciando en todos los casos el teletrabajo. Estamos trabajando, ya tenemos un protocolo de funcionamiento de la administración central que en el curso de la semana va a quedar, digamos, terminado de redactar. Vamos a seguir propiciando que aquellas actividades que se puedan realizar en forma remota se sigan haciendo y volver gradualmente en base a este protocolo que exige, entre otras cosas, un distanciamiento social importante en las distintas oficinas y por ende cada uno de los ministerios tiene que adecuar su funcionamiento, sus oficinas, sus instalaciones para poder dar cumplimiento a esto. Pero en el curso de la semana estamos trabajando, ya tenemos casi listo el protocolo de funcionamiento. Una pregunta, seguramente para reforzar algunos de los conceptos que han dado a conocer. El horario de circulación va a continuar con la restricción actual y después, además, los adultos mayores van a poder, y los grupos de riesgo, van a poder volver a sus actividades laborales normalmente. Respecto al horario de circulación, el horario de circulación está directamente vinculado a los horarios de apertura, cierre. No ha habido una restricción de horario de circulación, siempre y cuando la actividad que uno desarrolle esté dentro de las actividades permitidas y dentro de los horarios normales. Respecto a los adultos mayores y los grupos de riesgo, siguen existiendo una prohibición, digamos, de poder realizar las actividades porque no dejan de estar comprendidos dentro de los grupos de riesgo y lo que menos queremos es justamente descuidar a aquellas personas que más hay que cuidar. Así que están comprendiendo las mismas limitaciones que venían hasta el momento. Una consulta que tiene que ver con gestiones respecto del transporte aéreo, si se han puesto en contacto con el Ministerio de Transporte de la Nación, pensando en el regreso de los vuelos de cabotaje en el mes de julio, si tienen alguna información al respecto, y qué postura tomarían, si podrían ingresar vuelos desde otras provincias, ¿cómo se va a analizar eso? Por el momento no hay ninguna decisión de nacional respecto de esto. Esto corresponde a la órbita, digamos, nacional y de la Administración Aeronáutica Nacional, y por ende no tenemos ninguna noticia concreta del restablecimiento de ello, y cuando esto suceda habrá que evaluar, teniendo en cuenta que una de las cuestiones fundamentales que también tiene que ver con el éxito de la situación de Mendoza epidemiológica ha sido un trabajo muy fuerte de control en cuanto al ingreso por cualquier vía, sea terrestre, aérea, a la provincia, desde el primer momento en que el gobernador fue de los primeros que solicitó justamente el control de las fronteras y el tema de los vuelos. Así que por el momento no tenemos ninguna novedad, habrá que esperar qué hace la Nación. Consulta para el profesor Federico Chapeta. Cuando se habla de habilitación para deportes, ¿también se tiene en cuenta la actividad del fútbol entre amigos, por ejemplo? Está buena la pregunta, porque eso es contacto. La normativa que va a decretar el gobernador es sobre el distanciamiento en todas las actividades y sobre todo en el deporte. Lamentablemente por ahora no se puede volver
a la actividad deportiva, y eso incluye, yo sé a dónde apunta la pregunta, al alquiler que se hace habitualmente de las canchas de fútbol 5. Se irá a analizar, de acuerdo a lo que la ministra, por supuesto, de Salud diga, con el comité más adelante, siempre supeditado a lo que todos sabemos, ¿no? El tema de los contagios. Por ahora no va a estar habilitado, porque no cumple con la normativa de distanciamiento. Para el ministro Ibáñez, ¿qué va a ocurrir con la actividad religiosa, con las iglesias, con los distintos credos? Respecto de las iglesias, yo creo que acá hay que analizar dos aspectos. El decreto anterior, del DNU anterior, había prohibido, el nacional, ¿cierto? Había prohibido expresamente las celebraciones y ceremonias religiosas que implicaban gran cantidad de personas. A raíz de esto es que la normativa provincial estableció un protocolo donde no podían asistir más de 20 personas, o sea, un 25% de ocupación y no más de 20. Y hoy el decreto nacional nuevo nos coloca en la situación de que no pueden haber más de 10 personas. Es decir, hoy un criterio que podemos decir del núcleo duro del decreto de necesidad de urgencia nacional es que en ninguna actividad pueden haber más de 10 personas, con lo cual vamos a tener que aplicar a este tipo de ceremonias y de reuniones religiosas el mismo límite que aplicamos al resto de las actividades. También para el ministro Ibáñez, ¿qué va a ocurrir con los jardines maternales y respecto de la actividad laboral para aquellos padres que tienen chicos en edad escolar y que no regresan a su actividad en las instituciones educativas? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es importante porque respecto de los padres sigue vigente, digamos, el principio general que está desde el principio del aislamiento, de que aquellos padres que los dos trabajan y tienen niños chicos pueden asistir uno de ellos al trabajo y alternándose de manera de no tener un problema con ellos. Y respecto a los jardines maternales, hemos recibido y estamos revisando y elaborando un protocolo de funcionamiento de los jardines maternales que también tendrá que evaluarse desde el punto de vista del límite de las 10 personas. En eso estamos trabajando y esperamos en el curso de la semana poder dar una respuesta. Otra consulta más tiene que ver con los hoteles en la órbita de la provincia, si se está pensando en habilitar esa actividad, y también los albergues transitorios. Respecto de los hoteles, la única habilitación que existe en la provincia es como cuando se habilitaron restaurantes y bares, eran aquellos que estaban, digamos, que tenían la posibilidad, aparte del restaurante, de alojar, podían alojar siempre dentro del territorio de los oasis mismos, estos que hemos referido al principio, sin poder trasladarse una persona hacia otro de los oasis. Y respecto de los albergues transitorios, no hay una habilitación respecto de ellos, y esto tiene una explicación muy importante con el posible necesidad de hacer un seguimiento epidemiológico, digamos, y de control que es imposible, digamos, en un caso de un hotel alojamiento o albergue transitorio. La última consulta, ministro, con la apertura de actividades sin la necesidad de regirse por el Documento Nacional de Identidad, ¿qué va a pasar con los niños? ¿Pueden acompañar a los padres a realizar compras, actividades? Por supuesto, claro que los pueden acompañar. Obviamente, tapaboca, distanciamiento, cuidado de los niños, no exposición innecesaria de los niños a situaciones donde haya cantidad de gente.